Nos encontramos acá en la parroquia de San Gabriel Arcángel, Decanato 2, con el padre Jorge López Viñán, uno de los 3 sacerdotes que tenemos propiamente conciliares, de los que ya cuentan con 50 años de sacerdocio. Quiere decir, Jorge, que cuando se convoca el Concilio Vaticano II, tú eras sacerdote. Estaba en el último año de seminario, me faltaba pues unos meses para ordenarme, y justo en esas vacaciones antes del último año fue cuando tuvimos la alegría y sorpresa de que Juan XXIII llamó al Concilio Vaticano. Fue una gran emoción. Ahora nos preguntábamos qué iba a pasar, por supuesto. Lo interesante es que el Papa, dentro de los fines principales del concilio, lo citó para la unidad de los cristianos. Entonces, en la Facultad de Teología tuvimos una academia sobre el concilio, historia del concilio, y el tema del futuro concilio a mí me tocó tratarlo, de modo que antes del concilio ya tuve que decir una palabra sobre la unidad de los cristianos. Jorge, se convoca el Concilio Vaticano II, luego se inicia en octubre del 62, ¿y qué es lo que pasa en las primeras vueltas del concilio? ¿Cómo se vive esa expectativa en el mismo Roma? Muy interesante, porque hay que reconocer que el principio fundamental para Juan XXIII fue que los obispos son los que van a vivir el concilio, a decir su palabra. Incluso después queda plasmado también en el derecho que la suprema autoridad de la Iglesia la tiene el Papa y el colegio episcopal unido al Papa. Como que el Papa dio mucha importancia a las intervenciones de los obispos sin quitarle mérito a la curia, porque la curia vino a ser como la secretaría del concilio. Sabemos de las sorpresas primeras que hubo por las intervenciones de los padres conciliares, por las aportaciones de los peritos. ¿Qué significó para ustedes, sacerdotes jóvenes, tú en concreto, ese cambio en la manera de enfocar la teología? En primer lugar, ya antes parecía que todo estaba ya arreglado, todo sintetizado con Concilio de Trento, que es verdad, tiene un excelente resumen de toda la doctrina católica. Pero teníamos también ciertas inquietudes, cosas que no estaban muy claras quizás, y al ir a Roma nos dimos cuenta que sacerdotes y luego obispos de todo el mundo tenían las mismas inquietudes. De modo que no podemos decir que el concilio vino desde Roma hacia afuera, sino desde todos los continentes hacia Roma, que recogió realmente las inquietudes, el movimiento del Espíritu. Creo que has dicho una palabra clave, el Espíritu Santo. ¿Tú estás convencido de que el Espíritu Santo definitivamente fue el protagonista del concilio? Por supuesto, hasta físicamente lo pudimos vivir, porque los obispos impusieron los peritos que ellos quisieron, porque ya había una lista propuesta por la curia romana y los obispos propusieron, los cardenales propusieron que cada episcopado dijera los nombres de los peritos que conocía, y se logró, justo dando razón al Papa, que fueran los obispos quienes propusieran los peritos. Pablo VI también da la segunda sorpresa. Muchos esperaban, otros temían de que terminada la primera sesión, muerto Juan XXIII, pues se acabara el concilio. Y lo primero que hace Pablo VI es convocar la segunda sesión. ¿Con qué espíritu se vivió eso? Bien, por eso que fue importante y hermoso que Pablo VI retomara la continuación del concilio y le dio un gran impulso. Para ti, Jorge, avanzando un poquito rápido, ¿cuáles crees que fueron los ejes fundamentales del concilio? Quizás lo marcan pues las constituciones. Bueno, lo primero que saltó a la vista para el mundo, llamemos exterior, fue la liturgia. Fue un cambio muy importante, muy hermoso, porque realmente teníamos textos tan preciosos en la liturgia y el pueblo no podía vivir esos textos. Luego, el otro punto fundamental es
que todos somos iglesia, que la iglesia no es tanto una sociedad perfecta como se la definía antes, sino el pueblo de Dios. Y después de la liturgia y de ese principio fundamental de sentirnos todos iglesia, ¿qué otros ejes fundamentales crees que influyeron más después, visto ahora en perspectiva? Por supuesto, hay la otra constitución complementaria, diría yo, de la constitución de la iglesia. Nadie se salva solo, nos salvamos como pueblo, ¿no? Es la constitución sobre la iglesia en el mundo moderno, ¿no? La Gaudium Spes. Justamente quería preguntarte por eso. Muchas veces se dijo que el concilio respondía a una problemática europea, a unas necesidades sentidas en el mundo llamado entonces desarrollado, y se necesitaba que eso aterrizara en los continentes que no estaban, por decir, desarrollados. Pensemos en América Latina, ¿cómo aterriza el concilio en nuestro continente de la esperanza? Después del concilio, termina en diciembre de 1965, en agosto de 1968, se reúne la segunda asamblea general o segunda conferencia general del episcopado americano en Medellín para adaptar todos los documentos del concilio a América Latina. Y ahí se pone el énfasis tanto en la vivencia cristiana, Dios que guía a su pueblo en comunidad, como en el compromiso hacia afuera. Entonces, sí tenemos que se pone en marcha el Concilio Vaticano II en los otros continentes. Y en América hay una incidencia muy fuerte en la situación de pobreza. Países que son mayoritariamente cristianos, pero que viven con unas diferencias sociales muy fuertes. Sí, justo uno de los principios fundamentales en Medellín es que donde hay injustas desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales, hay un rechazo de la paz del Señor, más aún un rechazo del mismo Señor. Y la Iglesia denuncia la situación de injusticia como situación de pecado. Y es ahí donde sale lo que podemos llamar el pecado social, que muchos no querían que se hablara así porque el pecado es personal, pero también se retrucó de que el pecado personal es organizar mal la sociedad, una sociedad injusta, pero eso se habla del pecado social. Pensemos y hablemos de los cambios en las personas. ¿Cómo viven los laicos esa renovación conciliar? ¿Qué cambios se producen en ellos y en las comunidades? Entonces los laicos asumen un papel importante porque antes, simbólicamente en el código no se hablaba de los laicos sino como receptores, porque en todas nuestras parroquias los laicos ahora intervienen en los consejos pastorales, ¿no? En distintas actividades, en todos los grupos. ¿Cuántos laicos ya llevan los grupos parroquiales, la catequesis? En ese sentido, el laico asumió un papel muy importante desde entonces en la Iglesia. Y en la vida religiosa, ¿qué repercusiones tiene el concilio en las religiosas, sobre todo, que son mayoría, y también en los religiosos que estaban pues muy centrados en su carisma particular? Supongo que el concilio significó ahí pues cambios. Sí, curiosamente, a veces se había reducido a una forma el carisma particular, porque el concilio los invita a volver al carisma primero, que a veces se pudo haber olvidado. Por ejemplo, muchas congregaciones nacen para atender a los barrios pobres, a los barrios descuidados, y ahora no, su colegio no son exactamente con esos barrios. Pero ciertamente se descubre también una realidad de que la mujer para ser apóstol no necesita ser religiosa, que es excelente la vocación religiosa, y descubren su vocación laical. Tenemos que avanzar. Los sacerdotes diocesanos, muchos piensan que el concilio pues solo significó cambios en el tema de la vestimenta
o de las adaptaciones litúrgicas. Y sin embargo, creo que en la vida de los sacerdotes diocesanos el concilio marcó una fuerte incidencia. Yo creo, no lo reduciría solo a los sacerdotes diocesanos, sino a todo sacerdote, que lo hermoso fue que el Espíritu nos empujó a aprender de nuevo. Y nos reuníamos los sacerdotes para ver cómo vivir el concilio, empezando por la liturgia, por los grupos bíblicos, las comunidades de base, intercambiar experiencias. Tuvimos que seguir incluso cursos de nuevo, estudiar el concilio juntos. Y quizá fue parte de nuestro gran pecado porque ya los obispos se preocupaban que nos reuniéramos los sacerdotes. Pero también los sacerdotes tuvimos una intervención, digamos así, más solemne, más oficial, a través de los consejos pastorales, los consejos presbiterales. Ahora no hay obispo que no tenga un consejo de sacerdotes que lo asesoren, el colegio de consultores, que llega a guiar la diócesis cuando no hay obispo. Entonces hay retomar un papel importante de los sacerdotes en la iglesia. Y la experiencia hermosa entonces de la renovación de los sacerdotes es que después de reunirnos durante muchos años, ¿no?, casi no sentíamos diferencia entre sacerdote religioso, diocesano, peruano, no peruano, sino todos tratábamos de vivir qué quiere el concilio de nosotros. Algo que es imposible hacer, Jorge, pero vamos a hacer el intento. Llevas 53 años de sacerdote, de ellos 50 y un poquito más de sacerdote conciliar. ¿Cómo hubiera sido tu vida de sacerdote si no hubiera sucedido el concilio? ¿Sería igual? ¿Sería muy distinta? ¿Quién sabe? Porque habían inquietudes muy serias, muy fuertes entre los compañeros. Recuerdo uno, tú has conocido al padre Eliseta, ¿no?, que siempre en los estudios decía, ¿y para qué nos sirve todo esto? ¿Y para qué sirve todo esto? ¿No? Esa era su preocupación, tanto que el último año no lo terminó en Lima, sino en Chile, ¿no? Era cuestionador y de alguna forma representa cuestionamientos que tratábamos de vivir. El tiempo nos gana. Volvemos a tu vida personal, Jorge. 53 años de sacerdote, temprano esta mañana. ¿De qué diste gracias a Dios? De la vocación de servicio, porque hay gran alegría de encontrar después de tantos años gente que ha recibido el impulso del Espíritu a través de uno. Pobremente, incluso con nuestros defectos, hasta nuestros defectos les ayudan, porque ellos les enseñamos a ir a Cristo, no al sacerdote. Y una cosa hermosa es que todavía seguimos aprendiendo, como al principio. Yo creo que eso es importante. Cada semana realmente aprendemos. A veces a la gente le digo a la prey que esta semana aprendí esto, hoy día aprendí esto, y es verdad. Y fue entonces un ejemplo de Benedicto XVI, que les preguntó a los seminaristas, ¿en qué se parece el Papa a los seminaristas? Y no le respondían, dijo, en que el Papa tiene que seguir estudiando. Él tiene que ir aprendiendo igual que los seminaristas. Eso es lo hermoso. Toda la vida hay que seguir avanzando. Y en este sentido, la última pregunta. Siempre hemos escuchado, siempre hemos repetido, los pobres nos evangelizan. Sinceramente, Jorge, ¿los pobres de acá, del Perú, te han evangelizado a ti? No, yo creo que sí, porque ya desde seminarista, antes del concilio, habían esas inquietudes, el encuentro con el pueblo, ¿no?, experiencias positivas y negativas, incluso de maltrato al pobre, eso nos cuestionaba. Muy bien, Padre Jorge, muchísimas gracias. Podríamos seguir horas hablando del concilio y de tu experiencia sacerdotal. Nos unimos a tu acción de gracias hoy y pedimos al Señor que los frutos del concilio continúen.